Durante un invierno riguroso en Madrid, un mecánico soltero encuentra a una mujer en apuros en el parque y decide ayudarla, sin saber que ese gesto cambiaría sus vidas para siempre. Lo que comenzó como un acto de bondad se transforma en una jornada de sanación y descubrimiento mutuo. Dos corazones heridos encuentran en el silencio compartido la fuerza para reconstruir sus esperanzas. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La lluvia golpeaba fuerte el asfalto de la capital cuando Mateo ajustó la mochila a su espalda y salió del taller mecánico, donde trabajaba en el turno de noche. El reloj marcaba casi la medianoche y las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas amarillentas que creaban pequeños charcos de claridad en la oscuridad. Llevaba consigo un recipiente aún tibio, con macarrones con queso, la comida favorita de su hija de 5 años que lo esperaba en casa con la niñera. Para llegar más rápido al apartamento, Mateo siempre cortaba camino por el Parque del Retiro. Era una ruta que conocía de memoria, incluso en las noches más oscuras y lluviosas como aquella. Los altos árboles formaban un túnel natural sobre el sendero de piedras y el sonido de la lluvia en las hojas creaba una sinfonía melancólica que había aprendido a apreciar durante los 3 años que llevaba haciendo ese recorrido solitario. Pero aquella noche, algo diferente rompió la rutina. Un ruido metálico resonó entre los árboles, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo mojado. Mateo se detuvo y aguzó el oído, intentando identificar de dónde venía el ruido. La curiosidad venció a la prisa por llegar a casa y decidió investigar. Siguiendo el sonido encontró una escena que lo hizo detenerse instantáneamente. Una mujer estaba caída, en el suelo empapado, rodeada de pertenencias esparcidas. Su bolso estaba roto, el tacón de su zapato quebrado, y temblaba visiblemente, pero de manera extraña no lloraba. Sus ojos estaban perdidos, como si no estuviera realmente allí, como si su mente se hubiera desconectado de lo que había sucedido. Mateo se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. Había algo en su postura que sugería fragilidad, pero también una fuerza contenida, como un árbol que había resistido muchas tormentas, pero seguía en pie. No hizo preguntas, no intentó entender qué había pasado. Simplemente abrió su paraguas grande y azul, cubriéndola de la lluvia que continuaba cayendo implacablemente. ¿Está herida?, preguntó él en voz baja, quitándose su propia chaqueta de cuero desgastada y ofreciéndosela. La mujer levantó los ojos por primera vez, y Mateo vio que eran de un verde profundo, como el mar en un día de tempestad. Ella sacudió la cabeza negativamente, pero aceptó la chaqueta, envolviéndose en ella como si fuera un escudo protector. ¿Puedo ayudarla a levantarse? Mateo extendió la mano, manteniendo una distancia respetuosa. Ella asintió y aceptó el apoyo, levantándose con dificultad. Sus ropas estaban mojadas y sucias de barro, y cojeaba ligeramente por culpa del tacón roto. Mateo recogió las pertenencias esparcidas sin mirar el contenido, colocándolas cuidadosamente en el bolso rasgado. «Hay una cafetería abierta las 24 horas a 2 calles de aquí», dijo él, señalando en dirección opuesta al camino que tomaría hacia su casa. «Podemos tomar un té caliente y esperar a que pase la lluvia». La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa, como si no esperara tanta gentileza de un extraño. Caminaron juntos por las calles desiertas, Mateo sosteniendo el paraguas sobre los dos y ella apoyándose levemente en su brazo. El local era un lugar sencillo, frecuentado principalmente por trabajadores del turno de noche y viajeros que llegaban de madrugada a la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Las luces fluorescentes creaban un ambiente acogedor en contraste con la tormenta de fuera. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana y Mateo pidió 2 infusiones de hinojo al camarero soñoliento. La mujer finalmente habló, con voz ronca y baja. «Gracias. No tenía por qué». Dejó la frase en el aire, como si las palabras fueran demasiado difíciles de encontrar. «Todo el mundo necesita ayuda a veces», respondió Mateo simplemente, moviendo el azúcar en el té, caliente. «No hay nada especial en ello». Pero lo había.
y ambos lo sabían. En un mundo donde la gente pasaba apresurada al lado de los demás, detenerse a ayudar a un extraño era casi revolucionario. Bebieron el té en silencio, observando la lluvia escurrir por la ventana. Mateo no hizo preguntas personales, no intentó forzar una conversación. Parecía entender instintivamente que ella necesitaba espacio, tiempo para recomponerse. Esa paciencia no era algo que hubiera aprendido en los libros, sino a través de sus propias experiencias difíciles. Cuando terminaron el té, un coche negro se detuvo frente al restaurante. La mujer miró por la ventana y suspiró aliviada. «Es mi transporte», dijo ella, levantándose y devolviendo la chaqueta a Mateo. «Yo nunca olvidaré esto, este gesto de humanidad». Sus palabras estaban cargadas de significado, como si aquella ayuda representara mucho más que un simple refugio contra la lluvia. Mateo la acompañó hasta la puerta y esperó a que entrara en el coche. A través del cristal empañado, vio que ella se giró para mirarlo una última vez antes de que el vehículo desapareciera en la noche. Se quedó parado en la acera unos minutos, sintiendo que algo fundamental había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. En el camino de vuelta a casa, aún protegido por el paraguas que ahora parecía más pequeño, sin una segunda persona a la que cobijar, Mateo pensó en la fuerza silenciosa que había visto en los ojos de aquella mujer. Había una historia allí, capas de experiencia que apenas podía imaginar. Y había también una sensación extraña de que sus caminos volverían a cruzarse. Cuando llegó al apartamento en el barrio de Chamberí, encontró a su hija Sofía durmiendo en el sofá, con un libro de cuentos abierto sobre el pecho. La niñera, doña Elena, cabeceaba en el sillón de al lado. Mateo la despertó con suavidad y la acompañó hasta la puerta, agradeciéndole por otra noche de cuidado de su pequeña. Después de que doña Elena se fuera, Mateo cargó a Sofía en brazos hasta su habitación, cubriéndola con la manta de dibujos animados. La pequeña murmuró algo sobre princesas y dragones mientras dormía, y él sonrió, besando su frente. Era por ella por quien trabajaba todas esas horas. Era por ella por quien había construido una vida estable después de años turbulentos. Mientras calentaba los macarrones con queso en la cocina pequeña pero organizada, Mateo no podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer en el parque. Había algo familiar en su sufrimiento, un dolor que él reconocía porque ya había sentido algo similar. La sensación de estar perdido, de necesitar reconstruirse después de que el mundo se derrumbara. Comió solo en la mesa de la cocina, escuchando el sonido de la lluvia que seguía golpeando la ventana. El apartamento era sencillo pero acogedor, decorado principalmente con dibujos que Sofía hacía en la escuela y algunas plantas que él intentaba mantener vivas. Era un hogar construido con amor y determinación, un refugio seguro que había creado para los dos después de años difíciles. Antes de dormir, Mateo se quedó unos minutos en el balcón, observando la ciudad iluminada bajo la lluvia. Pensó en cuántas personas en ese momento estarían pasando por dificultades, cuántos necesitarían una mano extendida, un paraguas compartido. No se consideraba un héroe, solo alguien que entendía el valor de la gentileza, porque la había necesitado muchas veces en su propia vida. Al día siguiente, Mateo se despertó con el sonido de Sofía, viendo dibujos animados en el salón. Era sábado, el día de la semana que reservaban para actividades especiales juntos. La niña estaba sentada en el suelo, aún en pijama, concentrada en la televisión mientras comía cereales con leche. Mateo preparó café y se unió a ella en el sofá. «Papá, mira», Sofía señaló la pantalla excitada. «Es ella, la señora que ayuda a la gente». En la televisión pasaban un reportaje sobre una organización que ofrecía apoyo jurídico, psicológico y educativo a mujeres en situación vulnerable. El reportaje mostraba a una mujer hablando con serenidad sobre la importancia de no juzgar a quien busca ayuda. Mateo casi deja caer la taza de café. Era ella, la mujer del parque. Pero en la televisión parecía completamente diferente, segura, elocuente, fuerte.
Vestía una chaqueta azul marino y hablaba con la autoridad de alguien que había transformado su propio dolor en un propósito. El nombre apareció en pantalla: Lucía Mendoza, fundadora de la ONG Nuevo Comienzo. ¿Cómo sabes que ella ayuda a la gente, princesa?, preguntó Mateo, aún procesando el descubrimiento. Todo el mundo en el cole sabe de ella. La profe dijo que hizo una casa donde las mamás que están tristes pueden estar seguras. Sofía habló con la sencillez de los niños, pero había una sabiduría intuitiva en sus palabras. «Tiene ojos buenos igual que tú, papá». Mateo se quedó en silencio, observando a la mujer en la televisión hablar sobre segundas oportunidades y la importancia de creer en la capacidad humana de reinventarse. Era imposible conciliar a aquella líder inspiradora con la persona frágil y perdida que había encontrado la noche anterior. O tal vez era precisamente por eso por lo que lograba ayudar a otras personas, porque conocía íntimamente las dos caras de la vulnerabilidad humana. Tras el desayuno, padre e hija se arreglaron para una de sus tradiciones favoritas, la visita semanal a la CIS, Biblioteca Pública Eugenio Trías, dentro del propio parque. Era un edificio lleno de luz, con estanterías que iban del suelo al techo y rincones acogedores donde a Sofía le gustaba esconderse a leer. Mateo había descubierto este ritual cuando ella tenía 3 años, y desde entonces se convirtió en un momento sagrado entre los dos. Cuando llegaron a la biblioteca, había un movimiento diferente al habitual. Carteles repartidos anunciaban un evento comunitario sobre derechos sociales y literatura, promovido en colaboración con varias organizaciones locales. Voluntarios organizaban puestos y preparaban materiales informativos, mientras los visitantes ya empezaban a circular entre las actividades. Sofía corrió hacia la sección infantil, como siempre hacía, pero Mateo vaciló. En uno de los puestos, allí estaba ella. Lucía conversaba pacientemente con una anciana, sosteniendo las manos de la mujer mientras le explicaba algo sobre los servicios de la ONG. Llevaba un vestido sencillo de algodón y había algo genuinamente cálido en su manera de conectar con las personas. Por un momento, Mateo consideró irse. No quería que ella se sintiera incómoda al verlo allí, especialmente después de la vulnerabilidad que había mostrado la noche anterior. Pero Sofía apareció a su lado, tirando de su mano. «Papá, ¿qué es ella? La señora de la tele». Antes de que pudiera detenerla, la niña ya caminaba hacia el puesto, con la curiosidad natural de los niños que aún no han aprendido a tener miedo de acercarse a personas interesantes. Lucía notó su acercamiento y levantó la vista. Por una fracción de segundo, Mateo vio la misma vulnerabilidad de la noche anterior cruzar su rostro, pero pronto fue sustituida por una sonrisa tímida y genuina. Se disculpó con la anciana y se acercó a ellos. «Hola», dijo ella dirigiéndose primero a Sofía. «Tú debes de ser la princesa a la que tu papá llevaba la cena anoche». Mateo se sorprendió de que recordara el detalle del recipiente que cargaba. «Te vi en la tele», exclamó Sofía sin timidez. «Tú ayudas a las mamás tristes, ¿verdad? Mi profe me lo contó». Lucía se arrodilló para ponerse a la altura de la niña. «¿Es verdad? ¿Y qué piensas de eso?», preguntó genuinamente interesada en la respuesta. «Pienso que eres igual que mi papá. Él también ayuda a todo el mundo». Sofía miró a Mateo con orgullo. Anoche llegó a casa mojado porque le dio su chaqueta a alguien. Mateo sintió que las mejillas le ardían, pero Lucía sonrió de una forma en la que no había incomodidad, solo reconocimiento mutuo. «Tu papá parece ser una persona muy especial», dijo ella, levantándose para encontrar los ojos de él. La conversación fue breve esa primera mañana, interrumpida por los deberes de ambos. Ella con el evento, él con su hija que quería explorar todos los libros de la biblioteca. Pero antes de separarse, Lucía los invitó a tomar café con los voluntarios al finalizar las actividades. «No queremos molestar», dijo Mateo, pero ella sacudió la cabeza. «Sería un placer. Raramente tengo la oportunidad de conocer», vaciló, buscando las palabras adecuadas, «personas genuinamente buenas». Unas horas más tarde, se encontraron en una pequeña sala al fondo de la biblioteca,
donde los voluntarios compartían sándwiches y café en un ambiente distendido. Sofía se sintió inmediatamente atraída por una mesa llena de materiales de manualidades y comenzó a hacer marcapáginas de colores con otros voluntarios, dejando a los adultos libres para conversar. Mateo y Lucía se sentaron cerca de la ventana, observando el movimiento de la ciudad a través del cristal. La conversación fluyó de forma natural entre temas sencillos: comida favorita, libros, música que les gustaba. Era un intercambio seguro, sin la intensidad emocional de la noche anterior, pero con una intimidad creciente que sorprendía a ambos. ¿Trabajas hace mucho tiempo como mecánico?, preguntó ella, moviendo el azúcar en el café. Desde que nació Sofía. Antes de eso vaciló. Tenía otros planes. Quería ser chef, ¿te lo puedes creer? Pero la vida cambió el rumbo y descubrí que me gusta arreglar cosas rotas. Hay algo reconfortante en coger algo que no funciona y hacer que funcione de nuevo. Lucía sonrió levemente. Entiendo perfectamente. A veces es más fácil arreglar objetos que personas. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste tener una ONG? Se quedó callada un momento, observando a Sofía, que reía con los otros niños. No exactamente. La organización nació de una necesidad personal que luego se transformó en algo mayor. A veces nuestras mayores fuerzas vienen de nuestros momentos de mayor debilidad. Mateo asintió, reconociendo la verdad en aquellas palabras. Siguieron conversando hasta que el sol comenzó a ponerse, descubriendo conexiones inesperadas en sus experiencias de vida. Ambos conocían íntimamente el peso de la responsabilidad solitaria, la necesidad de ser fuerte cuando el mundo alrededor se derrumbaba. Cuando llegó la hora de irse, Sofía se acercó con un marcapáginas que había hecho especialmente para Lucía. Estaba decorado con flores pequeñas y tenía escrito con letra infantil: «Para la señora buena». Lucía aceptó el regalo con una emoción que intentó ocultar, pero Mateo notó cómo le brillaron los ojos. «Tengo algo para vosotros también», dijo ella, sacando del bolso 2 cuadernos de colorear nuevos y una nota doblada. «La nota es para que se la leas a ella después», le susurró a Mateo. En el camino de vuelta a casa, Sofía se durmió en el asiento trasero del coche viejo, pero bien cuidado de Mateo. Cuando llegaron al apartamento, cargó a la niña hasta su habitación y luego abrió la nota en la cocina. Con una caligrafía delicada estaba escrito: «Dile que su padre lo está haciendo muy bien. Y gracias por recordarme que aún existen personas como vosotros en el mundo». Mateo dobló la nota con cuidado y la guardó en el cajón donde guardaba las cartas importantes. Había algo en esa mujer que despertaba en él una sensación que no sentía hacía mucho tiempo. Las ganas de conocer a alguien más profundamente, de compartir no solo momentos casuales, sino también silencios significativos. Aquella noche, mientras preparaba la merienda para que Sofía llevara al colegio el lunes, Mateo se sorprendió pensando en las extrañas conexiones que creaba la vida. 2 personas heridas que se encontraban en un momento de vulnerabilidad y descubrían que tal vez no tenían por qué cargar con sus fardos solos. Las semanas siguientes trajeron una serie de encuentros espontáneos que parecían cosa del destino. Mateo y Lucía empezaron a cruzarse en lugares inesperados de la ciudad. En la panadería, donde él compraba el pan los domingos por la mañana, en la plaza donde a Sofía le gustaba jugar, en el mercado de Minneton de Chambery durante las compras de la semana. Cada encuentro era breve pero significativo, como si estuvieran aprendiendo lentamente a confiar el uno en el otro. En uno de esos encuentros casuales, se vieron ante una situación que pondría a prueba su capacidad de trabajar juntos. Era una tarde de sábado, cuando Mateo y Sofía caminaban por el carril bici a orillas del Manzanares, en Madrid-Río. Sofía pedaleaba en su bicicleta pequeña y colorida unos metros por delante, siempre bajo la mirada atenta de su padre. Lucía estaba sentada en un banco cercano, leyendo un libro y disfrutando del suave sol de la tarde. Llevaba gafas de lectura y el pelo recogido en un moño despreocupado. Cuando vio a Mateo y Sofía,
saludó con una sonrisa genuina, y ellos se acercaron a saludarla. Fue entonces cuando oyeron un grito de socorro que venía de la dirección opuesta del carril bici. Una joven de unos 20 años estaba parada al lado de una bicicleta con la cadena suelta, claramente frustrada y sin saber cómo resolver el problema. Su ropa indicaba que era de una familia de recursos limitados, y la bicicleta era obviamente su principal medio de transporte. ¿Puedo ayudar?, ofreció Mateo acercándose a la joven. Lucía lo siguió de forma natural, y Sofía se quedó observando con curiosidad infantil. La joven explicó que volvía del trabajo, era auxiliar de limpieza en un hospital, y que la cadena de la bicicleta se había soltado al pasar por un bache. Necesitaba llegar a casa para cuidar de su madre anciana, pero no tenía dinero para pagar un arreglo. Mateo se arrodilló al lado de la bicicleta y comenzó a examinar el problema. Sus manos hábiles de mecánico trabajaron con precisión, colocando la cadena de nuevo en su sitio y ajustando la tensión. Mientras tanto, Lucía conversaba gentilmente con la joven, descubriendo que se llamaba Valeria y que había dejado los estudios para trabajar y mantener a su familia. ¿Has pensado en terminar los estudios por la noche?, preguntó Lucía, mientras Mateo finalizaba el arreglo. Sí, pero el horario del trabajo no lo permite, y aunque lo permitiera, no sé si podría pagarlo, respondió Valeria, observando a Mateo ajustar los frenos de la bicicleta. Lucía sacó una tarjeta de su bolso. Nuestra organización tiene convenios con escuelas que ofrecen cursos nocturnos gratuitos. Si te interesa, puedes llamarme el lunes. Veremos qué podemos organizar. Mateo se levantó limpiándose las manos sucias de grasa con un pañuelo. Listo, la bicicleta funciona perfectamente, pero te recomiendo que la lleves a un taller para una revisión general cuando puedas. Puedo indicarte un lugar que hace precios justos. Valeria agradeció profusamente, con lágrimas de gratitud en los ojos. Antes de irse, se dirigió a Sofía. Tienes mucha suerte de tener un padre tan bueno y una... Miró a Lucía, asumiendo naturalmente que eran pareja, una tía tan maja. Sofía sonrió orgullosa y no corrigió el malentendido. Ni Mateo ni Lucía se sintieron obligados a hacerlo en ese momento. Había algo reconfortante en la idea de ser vistos como una familia, aunque fuera temporalmente. Después de que Valeria se fuera, continuaron caminando por Madrid-Río. Sofía pedaleaba delante, deteniéndose ocasionalmente para recoger flores silvestres o observar los patos en el río. La tarde era perfecta, con una brisa suave y el sonido del agua, creando una banda sonora relajante. ¿Haces esto siempre?, preguntó Lucía, caminando al lado de Mateo. ¿Hacer qué? Ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Mateo se encogió de hombros. ¿No has hecho tú lo mismo? Le has ofrecido ayuda para sus estudios. Tal vez nos parecemos en eso, dijo ella con una sonrisa pensativa. Encontraron un banco con vistas al río y se sentaron a observar a Sofía, que había descubierto a un grupo de niños volando cometas. La niña pidió permiso para jugar con ellos y Mateo asintió, manteniéndola siempre en su campo de visión. Fue allí, en aquel escenario tranquilo, donde empezaron a compartir fragmentos más profundos de sus historias personales. La conversación fluyó de forma natural, sin presión ni prisa, como si ambos estuvieran finalmente listos para mostrar las cicatrices que cargaban. Mi madre vivió años en silencio, comenzó, Lucía observando las nubes moverse lentamente en el cielo. Sufrió mucho, pero nunca pudo pedir ayuda. Pensaba que era debilidad, que debía aguantar sola. Cuando finalmente logró salir de la situación, me dijo que la peor parte no había sido el sufrimiento en sí, sino la soledad, la sensación de que nadie en el mundo la entendería. Mateo escuchaba en silencio, respetando el valor que ella demostraba al compartir algo tan íntimo. Eso fue lo que me inspiró a crear la ONG. Quería que otras mujeres supieran que no están solas, que hay ayuda disponible, que no tienen que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Hizo una pausa y lo miró. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a ser un padre solo? Mateo respiró hondo antes de responder. Pasé gran parte de mi infancia en centros de acogida.
Mi madre tenía problemas de adicción y no podía cuidar de mí. Aprendí pronto que la única persona en la que podía confiar era en mí mismo. Le contó sobre los años difíciles, los constantes cambios de casa, la sensación de no pertenecer nunca verdaderamente a ningún sitio. Cómo había soñado con ser chef, imaginando que a través de la comida podría crear momentos de felicidad y conexión que nunca había experimentado en su infancia. Cuando nació Sofía, su madre decidió que no estaba lista para la maternidad. Se fue el mismo día en que nuestra hija llegó al mundo. Mateo miró a Sofía, que reía con los otros niños. Yo me quedé, y por muy asustado que estuviera, supe inmediatamente que lo haría todo diferente, que ella siempre sabría que es amada y que tiene un lugar seguro en el mundo. Lucía sintió una emoción profunda al escuchar aquella historia. Había una fuerza silenciosa en Mateo que ella reconocía, la misma determinación que había visto en su propia madre cuando finalmente decidió reconstruir su vida. ¿Nunca pensaste en intentar cumplir tu sueño de ser chef?, preguntó ella. A veces. Pero descubrí que hay otras formas de nutrir a las personas. Cuando le cuento cuentos a Sofía antes de dormir, cuando le enseño a montar en bici, cuando simplemente estoy presente, eso también es una forma de alimentar el alma. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Sofía volvió corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa inmensa. Era hora de volver a casa. En el camino de vuelta, Lucía caminó entre padre e hija, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo más grande que ella misma. Había una normalidad en aquella escena, una familia caminando tranquilamente en la tarde de un sábado, que despertó en ella una sensación dormida hacía mucho tiempo. ¿Puedo invitaros a cenar a mi casa uno de estos días?, preguntó ella cuando llegaron al coche de Mateo. Sería estupendo, respondió él, y Sofía dio palmas de alegría. Mientras conducía de vuelta a casa, Mateo reflexionaba sobre lo extraño y reconfortante que era encontrar a alguien que entendiera sus decisiones de vida sin juicios. Lucía no veía su paternidad en solitario como una carga o una limitación, sino como una demostración de carácter y fuerza. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Mateo se quedó en el balcón pensando en la tarde que habían pasado juntos. Había algo creciendo entre él y Lucía, una conexión que iba más allá de la atracción física o la simple compatibilidad. Era el reconocimiento mutuo de dos personas que habían transformado sus dolores en propósito, sus cicatrices en sabiduría. No se permitía fantasear sobre el futuro. Había aprendido a vivir día a día, pero por primera vez en años se sentía esperanzado sobre la posibilidad de no estar siempre solo en su camino. La cena en casa de Lucía se fijó para un jueves por la noche. Mateo dejó a Sofía con doña Elena y se dirigió a la dirección que ella le había dado, un apartamento en un edificio antiguo, pero bien conservado en el centro de la ciudad. Cuando ella abrió la puerta, él quedó impresionado por la sencillez elegante del espacio. Plantas por todas partes, estanterías repletas de libros y fotografías de mujeres sonrientes, probablemente beneficiarias de la ONG. La cocina era pequeña pero funcional, y olía a hierbas frescas y ajo sofrito. Lucía había preparado una lasaña vegetal casera y cenaron a la luz de las velas, hablando de literatura, música y antiguos sueños. Era una atmósfera íntima sin ser romántica, cómoda sin ser demasiado familiar. «Cocinas muy bien», dijo Mateo, saboreando cada bocado. «¿Dónde aprendiste?» «De mi abuela. Ella decía que cocinar era un acto de amor propio y hacia los demás, que nunca debemos subestimar el poder de una comida hecha con cariño». Lucía sonrió con nostalgia. «Fue una de las pocas cosas buenas que guardé de mi infancia». Después de cenar, se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, tomando té y observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Mateo se sintió más relajado de lo que había estado en mucho tiempo, como si finalmente pudiera bajar la guardia y simplemente existir en el momento presente. «Tengo un evento importante en la ONG mañana por la noche», dijo Lucía. «Es una charla sobre empoderamiento femenino.
¿Te gustaría venir? Mateo vaciló un momento. Los eventos sociales no eran precisamente lo suyo, especialmente los relacionados con causas de las que sabía poco, pero había algo en su petición, una vulnerabilidad sutil que le hizo aceptar. Claro, doña Elena se puede quedar con Sofía. Al día siguiente, Mateo llegó al lugar del evento, un auditorio en la Universidad Complutense. El lugar estaba lleno, principalmente de mujeres de diferentes edades y clases sociales. Lucía estaba en el escenario, hablando con la elocuencia y pasión que él había visto en la televisión. Llevaba una chaqueta azul marino y hablaba sobre la importancia de romper ciclos de violencia y silencio. Mateo se colocó discretamente al fondo del auditorio, observándola con admiración. Había una fuerza en su voz que contrastaba drásticamente con la fragilidad que él había presenciado aquella primera noche bajo la lluvia. Era como si ella hubiera aprendido a transformar su dolor en poder, su vulnerabilidad en fuerza para ayudar a otras. El evento terminó con una sesión de preguntas y respuestas, y luego Lucía se dirigió a una mesa donde firmaba libros y conversaba individualmente con algunas participantes. Mateo esperó pacientemente, observando cómo tenía una palabra amable y alentadora para cada persona que se acercaba. Cuando el auditorio finalmente se vació, caminaron juntos hasta el aparcamiento. La noche era fría y Mateo le ofreció su chaqueta como había hecho aquella primera noche. Era un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. «Has estado increíble ahí dentro», dijo él mientras caminaban. «Debe de ser muy gratificante ver el impacto que tu trabajo tiene en la vida de la gente». «A veces es difícil», admitió ella, «escuchar tantas historias de sufrimiento, cargar con el peso de las expectativas, pero cuando veo a una mujer recuperando su autoestima, volviendo a estudiar, dejando una relación tóxica, vale la pena toda la dificultad». Estaban casi llegando al coche cuando dos hombres emergieron de las sombras entre los vehículos aparcados. Mateo percibió inmediatamente la tensión en el aire e instintivamente se posicionó ligeramente delante de Lucía. «¿Lucía Mendoza?», dijo el más alto de los dos, con voz cargada de rabia. «Tú eres la mujer que está destruyendo familias». Mateo sintió a Lucía tensarse a su lado. Los hombres se acercaron más y quedó claro que no era una coincidencia casual. La habían esperado allí a propósito. «Mi exmujer estaba bien, hasta que empezó a frecuentar tu organización», continuó el hombre, señalando con el dedo acusadoramente a Lucía. «Ahora quiere el divorcio, quiere llevarse a mis hijos. Tú le has metido ideas en la cabeza». El segundo hombre asintió vigorosamente. «La mía también. Años de matrimonio tirados a la basura por culpa de tus mentiras sobre el empoderamiento». Mateo dio un paso adelante, colocándose definitivamente entre los hombres y Lucía. No era una persona físicamente intimidante, era de estatura media y complexión atlética, pero no imponente, pero había algo en su postura que indicaba determinación absoluta. «Creo que es mejor que se vayan», dijo Mateo en voz baja pero firme. No había agresividad en su tono, solo una certeza incuestionable de que no permitiría que se acercaran más. «Esto no es asunto tuyo», gruñó el primer hombre. «Nuestro problema es con ella. Ahora también es conmigo», respondió Mateo simplemente, «y les sugiero que se lo piensen mejor. Amenazar a una mujer en un aparcamiento oscuro no va a resolver sus problemas». Había algo en la calma de Mateo que era más intimidante que los gritos o las amenazas. Los dos hombres vacilaron. Claramente no esperaban encontrar resistencia. Habían contado con intimidar a una mujer sola, no con enfrentarse a alguien decidido a protegerla. «Sus esposas tomaron decisiones por sí mismas», dijo Lucía, recuperando la voz detrás de Mateo. «Nadie las obligó a nada. Si eligieron dejarlos, tal vez sea hora de que se pregunten por qué». «¡Cállate!», estalló el segundo hombre, dando un paso agresivo hacia ellos. Mateo no se movió, pero su voz se volvió aún más baja y peligrosa. «No querrán descubrir qué pasa si dan un paso más». Algo en la seguridad absoluta de Mateo los hizo dudar. Se dieron cuenta de que no estaban tratando con alguien que fuera a retroceder o a dejarse intimidar. Tras unos momentos de tensión,
El primer hombre murmuró algo sobre que esto no ha terminado, y se alejaron, desapareciendo, entre los coches. Mateo permaneció alerta hasta estar seguro de que realmente se habían ido. Solo entonces se giró hacia Lucía. Ella estaba temblando, pero no de frío. Todas las emociones que había mantenido controladas durante la confrontación salían ahora a la superficie. «Todo está bien», dijo Mateo suavemente, abriendo los brazos para ella. «Se han ido». Lucía se desmoronó en lágrimas, permitiéndose finalmente sentir el miedo y la vulnerabilidad que había suprimido durante la amenaza. Mateo la abrazó con firmeza, dejando que ella descargara toda la tensión acumulada. «Siento mucho que hayas pasado por esto», murmuró él, acariciándole el pelo. «Pero has sido valiente, no te has dejado intimidar». «Tenía muchísimo miedo», admitió ella entre sollozos. «Sabían dónde encontrarme, sabían mi nombre. Eso significa que me estaban vigilando». Mateo la sujetó con más fuerza. «Te llevaré a casa y pensaremos en medidas de seguridad. No vas a enfrentarte a esto sola». Durante el trayecto hasta su apartamento, Mateo no pudo evitar pensar en cómo aquella situación recordaba a la primera noche en que se conocieron. De nuevo, estaba protegiendo a Lucía de algo que la había dejado vulnerable. Pero esta vez, entendía mejor el contexto de su vulnerabilidad. Cuando llegaron a su edificio, Mateo insistió en subir para comprobar que el apartamento era seguro. También quería asegurarse de que ella no se quedaría sola con el trauma de la noche. «¿Puedo hacernos un té?», ofreció él, dándose cuenta de que Lucía aún estaba afectada. Ella asintió y se sentó en el sofá, encogida en una posición defensiva. Mateo preparó el té en su cocina, dándole tiempo para recomponerse. Cuando volvió con las tazas, ella había dejado de llorar, pero aún parecía frágil. «Gracias», dijo ella, aceptando el té caliente. «Por protegerme, por no dejar que me enfrentara a aquello. Sola». «Siempre», respondió Mateo sin dudarlo. «Siempre que lo necesites». Bebieron el té en un silencio cómodo, ambos procesando los eventos de la noche. Mateo se dio cuenta de que este incidente había cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no era solo una amistad casual o una atracción mutua, era el inicio de una verdadera unión basada en la confianza y el cuidado mutuo. «Mateo», dijo Lucía finalmente, «tengo que contarte algo, sobre mi pasado, sobre por qué aquello me afectó tanto». Él la miró con ánimo, preparándose para escuchar lo que ella estuviera lista para compartir. Lucía respiró hondo, sosteniendo la taza de té como si fuera un ancla. Mateo esperó pacientemente, permitiendo que encontrara las palabras a su propio ritmo. La suave luz de la sala creaba una atmósfera de intimidad y seguridad que ella necesitaba para compartir su historia. «Hace unos años estaba en una relación que parecía perfecta por fuera», comenzó ella, con la voz casi en un susurro. «Él era carismático, exitoso, respetado. Todo el mundo pensaba que éramos la pareja ideal. Hasta yo lo creía por un tiempo». Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, no para presionar, sino para mostrar que realmente estaba escuchando, que tenía toda su atención. Pero detrás de las apariencias era controlador. Empezó despacio, pequeñas críticas sobre mi ropa, mis amigos, mis elecciones. Luego evolucionó hacia el aislamiento. Me convenció para que dejara el trabajo, para que me alejara de mi familia, para que dependiera completamente de él. Lucía hizo una pausa, tomando un sorbo de té para ganar valor. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para salir fácilmente. Mateo sintió que una rabia nacía en su pecho, pero mantuvo la expresión neutra. Sabía que este momento era sobre la necesidad de ella, de ser escuchada, no sobre su propia indignación. Una noche, cuando intenté enfrentarme a él por su comportamiento, las cosas escalaron. Él me mantuvo cautiva en el apartamento durante varios días. Dijo que era para enseñarme a ser una mejor novia, que tenía que aprender cuál era mi lugar. La voz de Lucía empezó a fallar, y Mateo instintivamente extendió la mano,
tocando levemente la de ella. Era un gesto de apoyo, un recordatorio de que no estaba sola en ese momento. Logré escapar cuando salió a trabajar y se olvidó de cerrar una de las ventanas. Pero cuando denuncié, nadie me creyó. Él tenía una reputación impecable, abogados caros, testigos que aseguraban que yo era inestable, que me inventaba historias por celos. Mateo cerró los ojos un momento, imaginando la desesperación que ella debió de sentir. ¿Qué hiciste? Desaparecí por un tiempo. Me fui a vivir con mi abuela al campo, lejos de todo y de todos. Tardé meses en poder dormir sin pesadillas, en no asustarme con ruidos repentinos. Mi abuela fue quien me ayudó a entender que yo no tenía la culpa, que merecía ser tratada con dignidad. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Cuando volví a Madrid, decidí que otras mujeres no debían pasar por lo que yo pasé solas. Creé la ONG con los pocos ahorros que tenía y la herencia que mi abuela me dejó. Mateo también se levantó y se acercó a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Por eso entiendes también por lo que están pasando las mujeres que acuden a la organización. Exactamente. Sé lo que es sentirse atrapada, lo difícil que es encontrar fuerzas para volver a empezar. Sé lo que significa cuando alguien finalmente cree en ti. Se giró para mirarlo. Y sé lo que significa cuando alguien te protege sin esperar nada a cambio. Lucía, dijo Mateo suavemente, eres una de las personas más valientes que he conocido. Lo que has construido, cómo has transformado tu dolor en ayuda para otras personas, eso es extraordinario. Hablaron hasta tarde, y Mateo solo se fue después de estar absolutamente seguro de que ella estaba bien y a salvo. En el camino a casa no podía quitarse de la cabeza la valentía de Lucía, pero también la vulnerabilidad que aún cargaba. En los días siguientes, Mateo empezó a pasarse por la ONG, al final de los eventos, siempre con una excusa casual. Estaba de paso volviendo del trabajo, o había salido antes y decidió dar una vuelta por la zona. Lucía nunca comentó nada sobre esas coincidencias, pero siempre sonreía cuando lo veía aparecer. Una de esas noches caminaban por las calles cercanas a la organización cuando ella se detuvo de repente. «Me estás protegiendo, ¿verdad?» Esas pasadas casuales. Mateo se encogió de hombros, un poco avergonzado por haber sido descubierto. «¿Tal vez está mal?» «No», dijo ella rápidamente. «Es reconfortante. Hace mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí de esa manera». Desarrollaron una rutina no declarada. Mateo aparecía en los eventos importantes, siempre discreto, siempre respetuoso, pero siempre presente. Era como tener un ángel de la guarda silencioso, y Lucía se sentía más segura sabiendo que él estaba cerca. Una noche, tras un evento particularmente emotivo sobre los derechos de las mujeres, fueron al apartamento de él. Sofía estaba durmiendo y doña Elena había dejado una nota diciendo que la niña había cenado y hecho los deberes sin problemas. Mateo preparó café en la cocina pequeña pero acogedora mientras Lucía miraba las fotos de la nevera. Había dibujos de Sofía, algunas fotos de la niña a diferentes edades y una foto antigua que la hizo detenerse. «¿Eres tú?», preguntó ella, señalando una imagen descolorida de un hombre joven sosteniendo a un bebé. Mateo miró por encima de su hombro. «Sí, Sofía con 3 días de vida. Fue el día en que su madre decidió irse». En la foto, Mateo parecía extremadamente joven y asustado, pero había una determinación en sus ojos mientras sostenía a su hija recién nacida. Se podía ver el amor instantáneo y la promesa silenciosa de protegerla para siempre. «¿No tenías miedo?», preguntó Lucía. «Estaba aterrorizado», admitió, él sirviendo el café. Pero también sabía que era lo correcto. Ella necesitaba a alguien que se quedara, que no la abandonara cuando las cosas se pusieran difíciles. Se sentaron a la mesa de la cocina, rodeados por el olor a café y por una intimidad creciente. El apartamento era pequeño, pero estaba lleno de detalles que mostraban el cuidado de Mateo por su hija. Libros infantiles organizados en una estantería baja, dibujos pegados en las paredes, juguetes guardados en cestas ordenadas.
¿Cómo consigues compaginarlo todo? El trabajo, la paternidad y ahora esto, dijo Lucía señalando entre los dos. Día a día, respondió Mateo honestamente. Y con mucha ayuda de doña Elena. Pero sobre todo recuerdo siempre lo que es realmente importante. Sofía necesita un padre presente, no perfecto. Y en cuanto a esto, sonrió ligeramente. Estoy aprendiendo que no tengo por qué cargarlo todo solo. Lucía sintió una emoción intensa al escuchar aquellas palabras. Durante años se había sentido orgullosa de su independencia, de su capacidad para reconstruirse sola. Pero estaba empezando a entender que aceptar ayuda no era debilidad, sino valentía. Mateo, dijo ella suavemente, quiero que sepas que me haces sentir segura de una forma que no sentía hace mucho tiempo. No solo físicamente, sino emocionalmente también. Él extendió la mano sobre la mesa y ella la aceptó. Fue un toque sencillo, pero cargado de significado y promesa. Dos personas heridas que habían encontrado en la otra la posibilidad de sanar y de una conexión verdadera. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó ella. Significa que ya no tenemos que estar solos, respondió él. Significa que podemos enfrentarnos juntos a lo que venga. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron tranquilos. Mateo en su habitación, sabiendo que había alguien especial en su vida que entendía sus responsabilidades y las respetaba. Lucía en su apartamento, sintiéndose protegida y valorada por alguien que la veía como una persona completa, no como una víctima o un proyecto de caridad. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa sensación de seguridad se vería puesta a prueba muy pronto, de una forma que jamás podrían haber imaginado. 2 semanas después de la noche en que Mateo y Lucía consolidaron sus sentimientos mutuos, su rutina se había establecido de forma natural y armoniosa. Mateo seguía apareciendo discretamente tras los eventos de la ONG y habían cenado juntos varias veces, a veces en el apartamento de él con Sofía, otras veces solo los dos en restaurantes tranquilos de la ciudad. Sofía se había acostumbrado a la presencia de Lucía y mostraba una alegría genuina cada vez que aparecía. La niña había empezado a llamarla tía Lucía y siempre preguntaba cuándo volvería a visitarlos. Era una dinámica familiar que se desarrollaba de forma natural, sin presiones ni expectativas forzadas. Por eso, cuando Mateo llegó a la sede de la ONG un jueves por la noche y no encontró a Lucía, al principio solo sintió curiosidad. Beatriz, una de las voluntarias más veteranas, explicó que ella había cancelado el evento a última hora, alegando una emergencia personal. Era extraño, porque Lucía nunca faltaba a sus compromisos sin avisar con una antelación considerable. ¿Dejó algún recado específico?, preguntó Mateo, intentando ocultar su creciente preocupación. No, solo dijo que tenía que resolver algo urgente y que volvería pronto, respondió Beatriz, que también parecía preocupada. Nunca la he visto cancelar algo así, tan de repente. Mateo intentó llamar al móvil de Lucía, pero las llamadas iban directas al buzón de voz. Pasó por su casa, pero el apartamento estaba a oscuras y nadie respondió cuando tocó el timbre. La preocupación se transformó en una ansiedad genuina cuando, al día siguiente, ella tampoco apareció por la ONG ni devolvió sus mensajes. Fue doña Elena quien se dio cuenta de que algo iba mal. «No estás durmiendo bien», observó una mañana de sábado mientras preparaba el desayuno para Sofía. «¿Es por esa chica tan guapa que ha estado viniendo por aquí?» Mateo asintió. No veía sentido en ocultar su preocupación. Ha desaparecido hace 2 días, ha cancelado compromisos, no responde al teléfono. No es su comportamiento normal. ¿Has pensado que tal vez necesite espacio? A veces la gente necesita desaparecer un poco para procesar sus sentimientos, sugirió doña Elena con la sabiduría de sus 60 años. Sofía, que escuchaba la conversación mientras comía cereales, miró a su padre con esos ojos grandes y perspicaces. A veces, la gente buena necesita desaparecer un poco, solo para recordar que sigue siendo buena, dijo con la profunda sencillez de los niños. Mateo sonrió con tristeza,
reconociendo la verdad en las palabras de su hija, pero aún así no pudo librarse de la sensación de que algo iba mal. Decidió dar un día más antes de tomar alguna medida más drástica. Esa misma tarde de sábado, mientras Mateo y Sofía visitaban la biblioteca, manteniendo la tradición semanal incluso sin la presencia de Lucía, Beatriz apareció buscándolo. Llevaba un sobre amarillento y parecía dudar. «Mateo, ¿puedo hablar contigo en privado?», preguntó ella, mirando significativamente a Sofía, que estaba absorta en un libro de cuentos. Se alejaron a una zona más reservada de la biblioteca y Beatriz le entregó el sobre. «Una voluntaria mayor, Pilar, me dio esto ayer. Dijo que pensó que deberías conocer el pasado de Lucía, especialmente ahora que estáis cercanos». Mateo miró el sobre sin abrirlo inmediatamente. «¿Qué es?». «Recortes de periódico de hace unos años, sobre lo que le pasó antes de crear la ONG. Pilar dijo que creía que era importante que entendieras todo el contexto por si algo así volvía a ocurrir». Con las manos ligeramente temblorosas, Mateo abrió el sobre. Dentro había 3 recortes de periódico amarilleados por el tiempo. El primero mostraba una foto de una Lucía mucho más joven, con el titular «Joven abogada desaparece tras denunciar a su novio por violencia doméstica». El segundo recorte, de unos meses después, hablaba de cómo el caso había sido archivado por falta de pruebas concluyentes. El tercero, de casi un año después, era una pequeña nota sobre la fundación de la ONG Nuevo Comienzo. Mateo leyó los artículos con una mezcla de rabia y tristeza. Los detalles eran más perturbadores de lo que Lucía le había contado. El exnovio no era solo controlador, era una figura política local con conexiones poderosas. El tiempo que ella había estado cautiva se describía como 3 días de tortura psicológica y aislamiento forzado. La investigación había sido saboteada desde el principio. «¿Por qué nunca me contó todos los detalles?», murmuró Mateo para sí mismo. «Tal vez porque contar toda. La historia significa revivir cada momento», respondió Beatriz gentilmente. «Pilar dijo que Lucía suele tener estos episodios de vez en cuando. Desaparece unos días cuando se siente emocionalmente sobrepasada. Suele volver más fuerte, pero siempre sola». Mateo dobló los recortes con cuidado y los guardó de nuevo en el sobre. Ahora entendía mejor la dimensión del trauma que Lucía cargaba, y también por qué su protección y paciencia significaban tanto para ella. Pero eso también lo dejó más preocupado por su paradero actual. «¿A dónde suele ir cuando necesita espacio?», preguntó él. «Nadie lo sabe con certeza, nunca lo cuenta, pero siempre vuelve a la ONG después de unos días, como si nada hubiera pasado». Aquella noche, tras acostar a Sofía, Mateo se quedó en el balcón pensando en los artículos que había leído. Intentó imaginar qué estaría sintiendo Lucía, dónde podría estar. Quería respetarla lo suficiente como para darle el espacio que aparentemente necesitaba, pero también quería que supiera que esta vez no estaba sola. Fue entonces cuando oyó pasos en la escalera del edificio. Mateo vivía en el segundo piso de un edificio de solo 3 plantas y conocía el sonido de los pasos de cada vecino. Estos eran diferentes, vacilantes, como si la persona estuviera decidiendo si subir o bajar. Se asomó por la barandilla del balcón y vio una figura familiar parada en el portal. Incluso en la penumbra, reconoció inmediatamente la silueta de Lucía. Estaba parada frente a la puerta principal, sosteniendo algo en las manos. Mateo bajó las escaleras rápidamente, pero cuando llegó a la entrada, ella ya se había ido. En el suelo encontró solo un paraguas azul, el mismo que él había usado para protegerla aquella primera noche bajo la lluvia, y una pequeña nota doblada. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el papel y leyó: «A veces, para sanar hay que marcharse, pero me llevo esto conmigo». Era la delicada caligrafía de Lucía, pero había una finitud en las palabras que lo dejó aún más preocupado. Mateo subió corriendo al apartamento e intentó llamarla de nuevo, pero el teléfono seguía yendo directo al buzón. Se quedó despierto hasta tarde, sosteniendo el paraguas y volviendo a leer la nota, intentando descifrar si era una despedida temporal o permanente.
En los 3 días siguientes, Mateo visitó la ONG a diario, esperando siempre encontrarla allí. Beatriz siempre sacudía la cabeza negativamente cuando lo veía, pero había una comprensión tácita entre ellos de que ambos estaban preocupados. Sofía percibía la tristeza de su padre e intentaba animarlo con dibujos e historias inventadas. Una noche, se acercó a él con un dibujo de 3 personas bajo un paraguas azul: un hombre, una mujer y una niña pequeña. «Es para que se lo des a la tía Lucía cuando vuelva», dijo Sofía con la certeza absoluta de una niña. «Va a volver, papá. La gente buena siempre vuelve». Mateo abrazó a su hija, deseando tener la misma fe inquebrantable que ella demostraba. Pero en el fondo de su corazón, empezaba a temer que tal vez Lucía hubiera decidido que era mejor para todos si se mantenía alejada. Fue entonces cuando, una mañana de domingo, alguien llamó a su puerta. Mateo abrió y se encontró con un repartidor con un paquete a su nombre. Dentro había 3 artículos cuidadosamente envueltos: un pañuelo bordado con la palabra Esperanza, un libro titulado Cartas que nunca envié y una elegante invitación para un evento especial de la ONG Nuevo Comienzo. La invitación decía: una noche de historias, narrativas de supervivencia y nuevo comienzo. La fecha era para el fin de Min-mon-Despam, semana siguiente, y en el pie de página estaba escrito a mano: «Tu presencia es muy importante. L». Mateo sostuvo la invitación con las manos temblorosas. No había desaparecido para siempre. Se estaba preparando para algo, y quería que él estuviera allí para presenciarlo. La noche del evento llegó finalmente, y Mateo se arregló con más cuidado de lo habitual. Sofía insistió en ir con él, luciendo su vestido más bonito, uno azul claro que había elegido específicamente porque combinaba con los ojos de la tía Lucía. Doña Elena se había ofrecido a acompañarlos, curiosa por conocer a la mujer que tanto había conmovido el corazón de Mateo. El lugar del evento era diferente de los espacios habituales de la ONG. Era un salón elegante en un hotel del centro, decorado con velas y flores blancas que creaban una atmósfera casi mágica. Mateo quedó impresionado por la cantidad de gente presente. Había al menos 200 personas, entre beneficiarias de la ONG, voluntarios, donantes y miembros de la comunidad. «Ha hecho que esto parezca un cuento», susurró Sofía, impresionada por la decoración. Y realmente lo parecía. Había algo teatral y conmovedor en la forma en que se había organizado el espacio, como si cada detalle contara una historia de transformación y esperanza. Mateo encontró asientos para él, Sofía y doña Elena en una fila cercana al escenario, pero no en la primera. Quería estar lo suficientemente cerca para apoyar a Lucía con su presencia, pero lo suficientemente discreto para no presionarla. Durante los 20 minutos previos al comienzo del evento, observó a la gente a su alrededor, mujeres de todas las edades, algunas solas, otras acompañadas, muchas claramente nerviosas pero decididas. Beatriz apareció en el escenario para dar la bienvenida y explicar el propósito de la noche. «Esta es una noche especial», dijo al micrófono, «en la que celebramos no solo la supervivencia, sino la transformación, en la que honramos el valor de volver a empezar y la fuerza de ayudar a otros a hacer lo mismo». Varias mujeres subieron al escenario para compartir brevemente sus historias. Una señora de 70 años contó cómo había salido de un matrimonio abusivo tras 50 años y ahora vivía sola por primera vez en su vida, descubriendo quién era realmente. Una joven de 25 habló de cómo la ONG la había ayudado a terminar sus estudios y a conseguir un trabajo que le permitía mantener a sus hijos sola. Cada historia era conmovedora, pero Mateo se dio cuenta de que todas eran preliminares. La gente esperaba algo, o a alguien, específico. Finalmente, Beatriz volvió al micrófono. «Para cerrar nuestra noche, tenemos a alguien muy especial. Una persona que transformó su propio camino de sanación en una misión de vida para ayudar a los demás. Por favor, recibamos a Lucía Mendoza». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba cuando Lucía subió al escenario.
Llevaba un vestido azul sencillo, sin joyas ni maquillaje elaborado. Había una sencillez deliberada en su apariencia que la hacía parecer más accesible, más humana. Cuando llegó al micrófono, el silencio en el salón fue absoluto. «Buenas noches a todos», comenzó ella, con voz clara pero ligeramente temblorosa. «Durante mucho tiempo pensé que sobrevivir era callar, que la fuerza significaba cargarlo todo sola, que pedir ayuda era admitir debilidad. Hoy sé que estaba equivocada». Mateo observaba cada expresión de su rostro, cada gesto de sus manos. Podía ver que estaba nerviosa, pero también decidida. Hace unos años yo era una mujer diferente a la que ven hoy. Estaba controlada, aislada, disminuida por alguien que decía amarme. Me llevó tiempo entender que el amor verdadero nunca disminuye, nunca controla, nunca aísla. El amor verdadero nos hace crecer. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Pero la sanación también vive en los silencios, en los que acogen, en los gestos sencillos de personas que nos ven como seres humanos dignos de cuidado, no como proyectos de caridad o víctimas a las que hay que salvar. Mateo sintió que ella lo miraba directamente cuando dijo esas palabras, y su corazón se llenó de una emoción profunda. Hace unas semanas pasé por un momento difícil. Los traumas del pasado volvieron a la superficie, y mi primer instinto fue hacer lo que siempre había hecho: desaparecer, aislarme, cargarlo todo sola. Pero esta vez hubo alguien que me mostró que ya no tenía por qué vivir así. Lucía contó entonces la noche de la lluvia, sin mencionar nombres específicos, pero describiendo cómo un simple gesto de humanidad había empezado a cambiar su perspectiva sobre las relaciones y la confianza. Habló de aprender a aceptar ayuda, de descubrir que la vulnerabilidad y la fuerza podían coexistir. Descubrí que sanar no es un destino, es un camino, y que los caminos son mejores cuando no se recorren solos, dijo ella, con la voz cada vez más firme y emocionada. Descubrí que es posible ser fuerte y aún así permitir que alguien nos proteja, que es posible cuidar de los demás y aún así aceptar ser cuidada. Cuando terminó su discurso, el salón estalló en un aplauso emocionado. Mucha gente lloraba, incluido Mateo. Sofía se giró hacia él con los ojos brillantes. «Papá, estaba hablando de vosotros, ¿verdad?». Mateo asintió, sin confiar en su voz para responder. Doña Elena le estrechó la mano, comprendiendo la magnitud del momento que acababa de presenciar. Tras los aplausos, la gente empezó a mezclarse para el cóctel, pero Mateo se quedó parado en el mismo sitio, procesando todo lo que había oído. Fue Sofía quien tiró de su mano cuando vio a Lucía bajar del escenario. «¡Tía Lucía!», gritó la niña, corriendo hacia ella. Lucía se arrodilló para abrazarla y Mateo pudo ver las lágrimas en sus ojos. «Has estado increíble ahí arriba», dijo Sofía con la honestidad de los niños. «Y estás diferente, más brillante». Lucía se rió entre lágrimas. «Es porque he aprendido que ya no tengo que esconderme». Cuando se levantó y encontró los ojos de Mateo, había una claridad allí que él nunca había visto. Era como si finalmente hubiera encontrado todas las piezas de sí misma y las hubiera vuelto a colocar en su sitio. «Gracias por venir», dijo ella suavemente. «Siempre», respondió él, haciéndose eco de la promesa que había hecho semanas atrás. Doña Elena se acercó y se presentó formalmente, abrazando a Lucía con calidez. «Ahora entiendo por qué este hombre ha estado en las nubes», dijo con una sonrisa maternal. «Eres exactamente como él te describió». El evento continuó unas horas más, pero Mateo, Lucía y Sofía acabaron saliendo juntos cuando la niña empezó a cansarse. Fuera, la lluvia había empezado de nuevo, una lluvia suave y refrescante, diferente de la tormenta de aquella primera noche. «Es la misma lluvia de la noche en que nos conocimos», observó Lucía, mirando al cielo. «Pero ahora no asusta», respondió Mateo, ofreciéndole su paraguas. Esta vez, ella no dudó en cobijarse bajo su protección. Los tres caminaron lentamente por las calles de Madrid, con Sofía saltando en los pequeños charcos que se formaban,
mientras Mateo y Lucía caminaban codo con codo en un silencio cómodo. ¿Tienes hambre?, preguntó Lucía cuando pasaron por delante del mismo restaurante de la primera noche. Mateo sonrió. Siempre. Entraron juntos en el establecimiento, pero esta vez no como dos extraños que buscaban refugio de la tormenta. Entraron como una familia elegida, como personas que habían decidido enfrentarse juntas a lo que la vida les deparara. Sofía se quedó dormida apoyada en Lucía durante la merienda, y Mateo observó a las dos mujeres más importantes de su vida con una profunda gratitud. Había algo profundamente correcto en aquella escena, no perfecto, porque la vida nunca era perfecta, pero correcto de una forma que iba más allá de la lógica. ¿Qué viene ahora?, preguntó él en voz baja, para no despertar a Sofía. Ahora vivimos día a día, respondió Lucía, acariciando el pelo de la niña dormida. Construimos algo nuevo juntos, ya no como supervivientes solitarios, sino como personas que han elegido compartir la travesía. Cuando llegó la hora de irse, Mateo cargó a Sofía en brazos hasta el coche y Lucía los acompañó. En el apartamento, ella ayudó a acostar a la niña, besando su frente con el cariño natural de alguien que ya la quería como a su propia hija. En la cocina, mientras preparaban el té, hablaron por fin del futuro de forma concreta. Lucía había decidido alquilar su apartamento y mudarse a un sitio más grande, donde pudiera tener un despacho en casa para trabajar en la expansión de la ONG. Mateo mencionó que había estado pensando en volver a estudiar cocina los fines de semana, tal vez abrir un pequeño negocio en el futuro. «Podemos hacerlo juntos», dijo ella, sosteniendo sus manos sobre la mesa. «Podemos construir algo bonito juntos». Desde la habitación de Sofía llegó una voz somnolienta. «Papá, ¿la tía Lucía va a vivir con nosotros ahora?» Mateo y Lucía se miraron y se rieron por lo bajo. «¿Qué te parece?», preguntó él. «Creo que sí», respondió Lucía. «Creo que es hora de dejar de correr y empezar a vivir de verdad». Aquella noche, por primera vez en su vida adulta, los tres durmieron en la misma casa. Mateo en su habitación, Lucía en el sofá y Sofía en su cuartito, pero todos conectados por la certeza de que habían encontrado en los demás no solo amor, sino un verdadero hogar. La lluvia siguió cayendo suavemente hasta la mañana, pero para ellos se había convertido en la banda sonora de una nueva vida que no había hecho más que empezar, una vida construida sobre cimientos de confianza mutua, respeto y el valor de elegir el amor incluso después de haber conocido el dolor. Y cuando amaneció, ya no había dudas ni miedos, solo la tranquila certeza de que algunos encuentros están destinados a cambiar para siempre el rumbo de una historia. 6 meses después de la noche especial en la ONG, la vida de Mateo, Lucía y Sofía había encontrado un ritmo armonioso que ninguno de los tres imaginaba posible. Lucía había alquilado su pequeño apartamento y se había mudado a una acogedora casa de 2 dormitorios en un barrio tranquilo, no muy lejos del colegio de Sofía. El nuevo hogar tenía un pequeño patio donde ella había plantado un jardín de hierbas aromáticas, inspirada por las recetas que Mateo experimentaba los fines de semana. La decisión de vivir juntos había sido natural y gradual. Primero Lucía empezó a pasar más noches en el apartamento de Mateo, sobre todo cuando él trabajaba en el turno de noche y ella podía ayudar a doña Elena con Sofía. Después, Mateo empezó a dejar algo de ropa en su nueva casa. Fue Sofía quien sugirió, con la practicidad de los niños, que sería más fácil si todos viviéramos siempre en la misma casa. La mudanza definitiva tuvo lugar una soleada tarde de sábado, con la ayuda de algunos voluntarios de la ONG que se habían convertido en amigos cercanos. Beatriz coordinó la operación como si fuera un evento de la organización, e incluso doña Elena participó, llevando sus famosos sándwiches para alimentar al equipo de mudanza. Sofía había elegido su habitación en la casa nueva, la más pequeña, pero con una ventana que daba al jardín. Había insistido en que Lucía decorara el espacio con ella, y juntas habían elegido un papel pintado con mariposas pequeñas y un escritorio donde la niña pudiera hacer los deberes. La habitación de Mateo y Lucía estaba al fondo de la casa,
con un pequeño balcón donde tomaban el café las mañanas de domingo. La adaptación de Sofía a la nueva dinámica familiar fue sorprendentemente fluida. Le encantaba tener a dos mujeres cuidando de ella, doña Elena durante la semana y Lucía los fines de semana y las noches. La niña había empezado a llamar a Lucía simplemente Lu, un apodo cariñoso que surgió de forma natural y que hizo llorar de emoción a Lucía la primera vez que lo oyó. Mateo se había matriculado en un curso nocturno de cocina en una prestigiosa escuela técnica de la ciudad. 2 veces por semana, después del trabajo en el taller, asistía a las clases donde aprendía técnicas avanzadas de pastelería y gastronomía. Lucía siempre le esperaba despierta cuando llegaba a casa, curiosa por probar las recetas que él practicaba. «Hoy hemos aprendido a hacer panes artesanales», decía él, llegando con las manos, oliendo a una levadura y harina. «El sábado que viene puedo hacer pan casero para nuestro desayuno». Lucía había ampliado las actividades de la ONG, creando talleres de capacitación profesional que incluían un módulo básico de cocina impartido por Mateo los fines de semana. Para él era gratificante ver cómo sus habilidades podían ayudar a otras personas a lograr la independencia financiera a través de la comida. Valeria, la joven de la bicicleta estropeada, se había convertido en una de las historias de éxito de la organización. Había terminado el bachillerato a través del programa nocturno que Lucía le había organizado y ahora trabajaba como auxiliar administrativa en la propia ONG, además de ayudar a cuidar a otras mujeres que llegaban en 1900 situaciones similares a la que ella había vivido. «Me cambiaste la vida», le dijo a Mateo en uno de los talleres de cocina. «No solo arreglando mi bicicleta, sino demostrando que todavía hay gente buena en el mundo». Las noches en familia se habían vuelto sagradas para los tres. Después de cenar, se reunían en el salón para los rituales que cada uno había traído de sus vidas anteriores. Mateo inventaba cuentos para Sofía, Lucía leía fragmentos de libros interesantes en voz alta y Sofía enseñaba los dibujos que había hecho en el colegio. Doña Elena seguía siendo una presencia constante en sus vidas, pero ahora como una abuela elegida en lugar de solo una niñera. Se había jubilado de su anterior trabajo y se dedicaba exclusivamente a cuidar de Sofía y a ayudar en la casa. En sus tardes libres frecuentaba las actividades de la ONG, descubriendo una nueva vocación asesorando a mujeres mayores que buscaban rehacer sus vidas. Un domingo especial, 3 meses después de la mudanza, decidieron organizar un almuerzo para celebrar el 6º cumpleaños de Sofía. La fiesta sería pequeña e íntima, solo con las personas que realmente importaban. Beatriz vendría con algunos voluntarios de la ONG que se habían convertido en amigos cercanos, doña Elena prepararía sus famosos dulces y Mateo cocinaría el plato principal. Sofía había pedido específicamente que el tema de la fiesta fuera la familia. Ni princesas ni superhéroes, sino la familia. Ella misma había hecho las invitaciones, dibujos de colores en los que aparecían 3 personas felices bajo un paraguas azul, con las palabras «Mi familia elegida», escritas con letra infantil. La mañana de la fiesta, Mateo se levantó temprano para preparar el almuerzo especial. Había planeado cocinar el plato que siempre había soñado servir, risotto de setas con hierbas frescas del jardín de Lucía, acompañado de una ensalada colorida y pan artesano casero. Era una comida sencilla, pero hecha con todo el amor y la técnica que había aprendido. Lucía se despertó con el delicioso olor que venía de la cocina y encontró a Mateo concentrado ante los fogones, removiendo el risotto con paciencia. Ella se acercó por detrás y lo abrazó, apoyando la cara en su espalda. «Huele de maravilla», murmuró. «Es para nuestra princesa, y para nosotros también, para celebrar todo lo que hemos construido juntos». Sofía apareció en la cocina todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Puedo ayudar?», preguntó como hacía cada mañana. Se había convertido en una tradición que ayudara en pequeñas tareas culinarias, siempre bajo una cariñosa supervisión. «Claro, princesa, puedes cortar las hierbas con las tijeras especiales». Los 3 trabajaron juntos en la cocina, una sinfonía de movimientos coordinados
que demostraba cómo habían aprendido a vivir en armonía. Mateo cocinaba, Lucía organizaba los platos y decoraba la mesa. Sofía ayudaba con entusiasmo infantil. Cuando los invitados empezaron a llegar a última hora de la mañana, la casa estaba transformada. Lucía había utilizado su capacidad de organización de eventos para crear un ambiente acogedor, con flores del jardín y luces suaves. La mesa estaba puesta con la vajilla especial que habían comprado juntos, y todo respiraba un aire de celebración genuina. Beatriz llegó con un regalo especial para Sofía, un libro de recetas infantiles que había encontrado en una librería de viejo. «Para cuando seas mayor y quieras cocinar como tu papá», dijo, abrazando a la cumpleañera. Doña Elena llegó cargada de dulces y con una sorpresa. Había traído a Valeria, que se había convertido para ella en una hija mayor. La joven trajo un dibujo que había hecho especialmente para Sofía, en el que se veía a todas las personas importantes de la familia elegida. Durante el almuerzo, Mateo observó la mesa llena de gente a la que quería y sintió una profunda gratitud que casi le dejó sin palabras. Allí estaban todas las personas que realmente importaban. Lucía a su lado, irradiando felicidad. Sofía contando historias animadas a los invitados. Doña Elena riendo con las ocurrencias de la niña. Beatriz y los voluntarios de la ONG compartiendo anécdotas divertidas. Valeria hablando de sus planes de estudiar enfermería. Era una familia no convencional, unida no por lazos de sangre, sino por decisiones conscientes, de cuidado y amor mutuo. Era exactamente el tipo de familia que Mateo había soñado dar a Sofía, pero nunca imaginó que fuera posible. Después del almuerzo, mientras los adultos charlaban en el porche y Sofía jugaba en el jardín con sus regalos nuevos, Lucía se acercó a Mateo con expresión misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti también», dijo, sacando un sobre del bolsillo. Mateo abrió el sobre con curiosidad y encontró un documento oficial, un certificado de un curso de especialización en gestión gastronómica en una prestigiosa escuela de la capital. Es un curso de 6 meses sobre cómo montar y gestionar pequeños restaurantes, explicó Lucía ansiosa por ver su reacción. Pensé que tal vez estarías listo para dar el siguiente paso hacia tu sueño. Mateo miró el documento con los ojos brillantes de emoción. Lucía, esto es perfecto, pero es caro, no puedo aceptarlo. Ya está pagado, interrumpió ella suavemente. Con parte de la herencia de mi abuela que tenía guardada. Ella siempre decía que el dinero solo tiene valor cuando ayuda a las personas que queremos a cumplir sus sueños. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo una emoción abrumadora. Gracias por creer en mí, por apoyar mis sueños, por todo. Gracias a ti, por enseñarme que es posible volver a confiar, por enseñarme cómo es una familia de verdad. Cuando los invitados se marcharon al final de la tarde, los 3 se sentaron en el porche a ver la puesta de sol. Sofía estaba cansada pero feliz, acurrucada entre Mateo y Lucía en el banco de jardín que habían comprado juntos. «Esta ha sido la mejor fiesta de mi vida», declaró Sofía con la seriedad de los niños, «porque estaba aquí toda la gente a la que quiero. Y vamos a tener muchas más fiestas. Así», prometió Lucía besando la cabecita de la niña. «Papá», dijo Sofía mirando a Mateo con esos ojos grandes y perspicaces, «ahora eres feliz de verdad. ¿A que sí?» Mateo miró a su hija y luego a Lucía, sintiendo una paz profunda que nunca antes había experimentado. «Lo soy, princesa, más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible». Aquella noche, después de acostar a Sofía, ahora un ritual que hacían los 3 juntos, con cuento, canción y muchos besos de buenas noches, Mateo y Lucía salieron a dar un paseo por el barrio. Era una noche despejada, sin lluvia, pero Mateo llevaba el paraguas azul que se había convertido en un símbolo de su historia, no porque lo necesitaran, sino porque representaba su disposición a protegerse mutuamente en cualquier tormenta que viniera. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía mientras caminaban de la mano. «¿De la decisión de ayudar a una extraña bajo la lluvia?». Mateo sonrió. «Jamás. Fue la mejor decisión de mi vida. Aún sabiendo todo el equipaje que traía conmigo,
¿Todos los retos? Mateo dejó de caminar y se giró hacia ella. Lucía, tu equipaje no me asusta. Forma parte de lo que eres, de la increíble fuerza que demuestras cada día, y nuestros retos ahora los afrontamos juntos. Volvieron a casa caminando despacio, reacios a que terminara aquel día perfecto. La casa estaba en silencio, con solo la luz de la habitación de Sofía encendida, una lámpara nocturna en forma de estrella que la ayudaba a dormir tranquila. En la cocina, mientras preparaban el té como tantas veces antes, Lucía observó a Mateo organizar cuidadosamente los platos del almuerzo que había preparado. Había algo profundamente satisfactorio en verle utilizar sus habilidades culinarias para alimentar a las personas que quería. El curso va a cambiar muchas cosas, dijo ella pensativa. Sí, pero cambios buenos. Y los afrontaremos como lo afrontamos todo, juntos. Bebieron el té en el porche, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Era un momento de quietud perfecta, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que se conocen profundamente y se aceptan por completo. Mateo, dijo Lucía finalmente, quiero que sepas que me salvaste. No solo aquella primera noche, sino todos los días desde entonces. Me enseñaste que es posible construir algo hermoso, incluso después de que todo pareciera destruido. Tú también me salvaste, respondió él. Me enseñaste que no tengo por qué cargarlo todo solo, que puedo confiar en alguien que se quede cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando finalmente se fueron a dormir, Mateo se quedó despierto unos minutos más, escuchando los suaves sonidos de la casa. La respiración tranquila de Sofía en la habitación de al lado, los pequeños ruidos nocturnos de Lucía acomodándose a su lado. Eran los sonidos de una familia de verdad, de un hogar construido con paciencia, amor y el valor de creer en las segundas oportunidades. Por la ventana abierta, una suave brisa traía el aroma de las hierbas, del jardín que Lucía había plantado. Era el olor del hogar, de la pertenencia, de un futuro que se construía día a día con pequeños gestos de cuidado mutuo. Mateo sonrió en la oscuridad, recordando las palabras que Sofía había dicho meses atrás. A veces, la gente buena necesita desaparecer un poco, solo para recordar que sigue siendo buena. Ahora comprendía que a veces también era necesario encontrar a personas igualmente buenas para recordar que ya no hace falta desaparecer, que podemos quedarnos y construir algo permanente y hermoso, y fue con esa certeza, rodeado del amor de su familia, elegida, como Mateo se quedó finalmente dormido. Ya no como un hombre solitario cargando con el mundo a sus espaldas, sino como parte de algo más grande, una historia de amor que había empezado bajo la lluvia y había crecido hasta convertirse en un hogar donde todos podían ser verdaderamente felices. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Lucía haya tocado sus corazones tanto como el nuestro al crearla. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias de amor, superación y segundas oportunidades igualmente cautivadoras. Si este relato les ha conmovido, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a me gusta a este vídeo. Cada día traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios. ¿Creen que algunas personas llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos? Esperamos sus reflexiones.